Para este día vamos a estar desarrollando un tema muy interesante, ya que está relacionado a esas capacidades que todos los seres vivos tienen para poder adaptarse a su medio. Y en ese sentido vamos a explorar y estudiar los mecanismos de las funciones biológicas. Pero antes de arrancar con lo que es el tema, me gustaría que me compartieran y me den a conocer qué podemos ver en esta imagen. En el caso de esta liebre, vemos que se encuentra en 3 ecosistemas diferentes, pero ¿qué me pueden comentar? ¿Qué podemos observar de esta imagen? Su pelaje es distinto. Muy bien, tenemos una característica fisiológica, un pelaje distinto. ¿Qué más podemos observar? Vemos de que está, en el caso de la liebre, un ecosistema boscoso, está también en la imagen del centro que está en un desierto y en la última imagen se encuentra en un glaciar. ¿Qué más me pueden comentar? ¿Qué podemos observar en el caso de la liebre? El color de su piel, de su pelaje. Excelente, muy bien. Tenemos una característica también muy importante, el color del pelaje. Y una más que me puedan comentar, que tengan de diferente cada una de las imágenes según el ecosistema. Su entorno es diferente. Excelente, muy bien. Y según lo que han mencionado, que ha estado muy excelente, las condiciones del entorno van a determinar las características fenotípicas de un individuo. Y en este sentido, la liebre, como podemos ver que se encuentra en el bosque, que es la primera imagen, vemos claramente que es totalmente diferente a la liebre que está adaptada a una condición en la cual predomina el clima frío. Pues a partir del medio ambiente, así son las capacidades adaptativas de cada ser vivo. Y por tanto, cada uno de lo que son estas liebres, según su ecosistema, están adaptadas para sobrevivir. Y en ese sentido, cuando hablamos de los mecanismos de las funciones biológicas, nos vamos a referir específicamente a ese aspecto en particular, en el cual todos los organismos vivos, incluyéndonos nosotros, poseemos capacidades de poder sobrevivir. Pero esas capacidades de poder sobrevivir vendrán dadas y determinadas a partir del ambiente. El ambiente prácticamente nos condiciona todo. ¿Qué sucede si estamos en un ambiente en el cual predomina el frío? Si, por ejemplo, tenemos familiares que viven en Estados Unidos o hemos escuchado de Estados Unidos, sabemos de que en general es un clima helado. Pues, ¿cuál es la adaptación de las personas? Se acostumbran a ese clima, están aclimatadas a esa temperatura. Sin embargo, si nosotros como buenos salvadoreños que estamos acostumbrados al calor viajamos y es nuestra primera vez en Estados Unidos, vamos a sentir automáticamente mucho frío, debido a que no hemos desarrollado aún la capacidad adaptativa. Sin embargo, con el transcurrir de los días, semanas e incluso meses, ya nos vamos a adecuar a esa nueva condición climática. Y básicamente las funciones biológicas se refieren a ello, a la capacidad de todos los organismos y asimismo de poder incrementar su capacidad de sobrevivencia dentro de un ambiente determinado. ¿Y cuáles son los mecanismos para poder sobrevivir? Se pueden preguntar. Tenemos lo que son 4 mecanismos principales. El primer mecanismo es referente a la adaptación. Luego tenemos lo que es lo referente al metabolismo, asimismo la reproducción y la homeostasis. Esos son los 4 principales mecanismos que todos los seres vivos, incluso nosotros, nos permiten poder sobrevivir. Incluso si un día vamos a una selva, a un bosque, quiera o no, nos perdemos, pues entran en función estos mecanismos. Y así como hemos escuchado casos de personas humanas que han sobrevivido en el Monte Everest o así también se han perdido en el mar por meses. Bueno, existe un caso de un salvadoreño que estuvo más de 1 año y medio en la deriva. Imagínense perderse en medio de la mar y no tener tierra firme cerca, sino que 1 año después lo lleva lo que es su embarcación hasta tierra.
Pues todas esas capacidades que hemos escuchado de seguro de esos casos sensacionales son a partir de estos mecanismos adaptativos. Iniciemos a explorar cada uno de ellos. Comencemos con adaptación. Como muy bien dice la palabra, la adaptación son cambios o modificaciones que sufre una especie en particular. ¿Y qué le va a permitir esos cambios? Pues seleccionarse a partir de lo que es el mecanismo de la selección natural para que de esa manera continúe su linaje genético. Es de recordar de que de fondo en todo ecosistema y asimismo nosotros los seres humanos estamos sujetos a la selección natural, que es un mecanismo que selecciona a aquellos individuos mejor adaptados y son los que van a continuar en la perpetuidad y por ende heredando lo que es sus genes. Pues asimismo podemos añadir de que la adaptación se puede dar en tres sentidos. Tenemos lo que son las adaptaciones morfológicas, las fisiológicas y las de comportamiento. Veamos las que son las morfológicas, porque se caracterizan. Cuando hablamos de las morfológicas, son cambios en partes del cuerpo de un individuo. Por ejemplo, tenemos el Tiktaalik. No sé si ustedes han escuchado de ese animal. Se los voy a poner en pantalla lo que es la imagen. Es ese animal que se encuentra entre la rana arborícola y el oso crispy, que se asemeja a lo que es un bagre, a un pez. Pues este animal, y viene lo curioso, ha desarrollado lo que son extremidades para poder salir del agua. Por decirlo así, son pequeñas patas que tiene aparte de lo que son sus aletas y es lo que le permite salir del agua y buscar alimento en el exterior. Y de esa forma, a partir de la necesidad del ambiente, de lo que es su ecosistema propiamente, ha generado este tipo de adaptaciones para poder sobrevivir mejor en las condiciones del ecosistema. Así también tenemos otros tipos de cambios que pueden sufrir las especies referentes a la adaptación, como son los cambios a nivel fisiológicos. Por ejemplo, tenemos en el caso del tiburón toro, los cuales han desarrollado una capacidad y sensibilidad de poder identificar sus presas a 1 kilómetro de distancia, únicamente encontrando lo que es el criterio que es la sangre, y así también a partir del movimiento del agua, de las ondas, pueden identificar tan precisamente dónde está su presa como lo hace un GPS en nuestra localización. Imaginémonos, es bien interesante estos mecanismos, sin embargo, estas especies evolucionan para poder adaptarse mejor a su ambiente. Así también tenemos las plantas carnívoras que han desarrollado lo que son adaptaciones fisiológicas en cuanto a su capacidad de alimentarse. Como vimos en la clase pasada, al contacto de un insecto, que puede ser, por ejemplo, una mosca, en el folio de lo que es la planta carnívora, esta se cierra automáticamente. Pues ese tipo de reacciones son de carácter fisiológica. Y así también tenemos las de carácter de comportamiento en el cual el animal ha desarrollado estrategias para huir o así también para luchar, aparearse o reproducirse. Por ejemplo, tenemos en el caso del oso crispy, el cual tristemente por la caza furtiva y para obtener lo que es su piel, ellos han desarrollado lo que es una mayor sensibilidad a la presencia humana. Al ver lo que es un humano, ellos suelen huir, sondeando lo que es su recorrido para que de esa manera evitar ser cazados. Asimismo, suelen buscar lo que son zonas más aisladas para poder reproducirse. Pues todas esas capacidades de huida o así también adaptadas a su reproducción son adaptaciones de tipo de comportamiento. También tenemos lo que es la rana arborícola, la cual se ha adaptado en cuanto a su comportamiento a vivir en la copa de los árboles, ya que de esa manera llegan más insectos a lo que es altura y de esa forma está adaptada de mejor manera a su ecosistema. Así el flamenco tiene lo que son patas largas para alzar lo que es el vuelo mucho más rápido que lo haría cualquier otra ave. Y de esta manera podemos comprender la adaptación como mecanismo que todas las especies desarrollan a partir de mutaciones genéticas para adaptarse de mejor manera a su medio ambiente. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones, ¿qué otros ejemplos me pueden plantear referente a la adaptación que hayan escuchado de algún animal, planta u otro ser vivo
referente a estos procesos morfológicos, fisiológicos o de comportamiento. ¿Qué ejemplos me pueden plantear? De animales que ustedes conozcan, que hayan desarrollado algún tipo de cambio o así también de adaptación para poder sobrevivir mejor forma a lo que es a su medio ambiente. Profe, no podría entrar allí cuando bueno, ayer veía un video donde los tiburones pueden oler o percibir su presa desde 1 kilómetro aproximadamente. Muy bien, ahí tenemos claramente un buen ejemplo en el cual, en el caso de los tiburones, si no desarrollan lo que es esa capacidad de detectar a su presa por medio de lo que es la detección de la sangre en el agua o así también en las ondas, no van a poder sobrevivir dentro del ecosistema acuático. ¿Qué otro ejemplo me pueden plantear? Que hayan escuchado de algún animal, insecto o vegetal que tenga alguna condición diferente en su forma, en su cuerpo o así también en su comportamiento que le permite adaptarse de mejor manera al medio ambiente. Profe, también estaba viendo también ese mismo video, veía que había un como tipo gusano que está en la tierra y que está listo para cazar a los peces que se acercan en esa parte de la tierra. Excelente, muy bien. Tenemos otra capacidad adaptativa de ese gusano, en el cual, dependiendo del ecosistema, van a desarrollar lo que son esas mutaciones, ya sea fisiológicas, morfológicas o de comportamiento. Yo tengo una imagen de un animal que cambió en su entorno, profe. No sé si Si solo ahí en la gusta, casa. lo quiere compartir, si gusta. Sí, Bueno, creo que está habilitado el permiso. Voy a quitar por un momento lo que es la presentación. Si gusta, puede compartirlo. dice que solo usted lo puede hacer. Bueno, en este momento acabo de habilitar el permiso. Si gusta, vuelve a intentar, Herbert. Muy bien, si nos Ahí está. explica. Dice que se llama ajolote. Dice que se cambió por su diferente entorno. Como ya no hay muchos, solo quedan pocos, entonces creo que por el entorno del agua o algo así cambiaron. Entonces antes era un pez, ahí falta. Era un pez y se empezó a hacerse así, hasta llegar Excelente. como de último. Muy bien, excelente. Y vemos claramente en el caso del ojolote que en primera instancia era una especie de anfibio, por decirlo así. Pero luego, debido a la caza, siempre tristemente, que suele ser una presión, un factor externo, los obliga a adaptarse de mejor forma a su medio ambiente y de esa manera, en el caso de este animal, como vimos en el Tiktaalik, desarrollaron lo que son estas extremidades que ya les permite salir del agua. Excelente, muy bien. Vaya, profe, lo voy a dejar de seguir. Bueno, les voy a volver a compartir la presentación. Excelente ejemplo. Tenemos el caso del ojolote, el cual tiene esa característica. Y así podemos encontrar un sinfín de especies, las cuales a partir de las capacidades adaptativas les favorece adaptarse de mejor forma a su medio ambiente. Bueno, también tenemos otros mecanismos de las funciones biológicas, como lo es el metabolismo. De seguro, si vamos al gimnasio, tenemos alguna rutina de ejercicio, hemos escuchado de los términos catabolismo y anabolismo. Pues estos dos mecanismos que forman lo que es el metabolismo en general constituyen la base prácticamente de la nutrición celular. Exploremos primeramente el catabolismo. El catabolismo es un proceso de desintegración en la cual
nuestro cuerpo produce lo que es una hormona que se llama ATP y desintegra el alimento en sus componentes individuales, en aminoácidos, en ácidos grasos, así también en monosacáridos, para que de esa manera estos productos separados del alimento como tal, luego se integren con el otro proceso complementario del metabolismo que es el anabolismo. Y tenemos algunos ejemplos de productos como el dióxido de carbono, todos sabemos que forma parte de nuestro ciclo de respiración, pues el CO2 es parte del proceso del catabolismo. Así también tenemos la síntesis del H2O en nuestro cuerpo y el NH3. En el sentido del proceso del metabolismo, también encontramos lo que es el anabolismo, el cual es contrario al catabolismo. ¿Por qué? Porque integra, es una síntesis de todos estos elementos que se han separado de lo que es los alimentos para que de esta manera se integren respectivamente a cada ruta metabólica. Tenemos ejemplos de los aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, las cuales se van a integrar directamente a las moléculas y en específico a las células, a través de proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Pues de esta forma podemos comprender de que funciona básicamente la digestión. La digestión es un proceso metabólico en el cual interviene lo que es el catabolismo por medio de la hormona ATP, desintegra en los elementos individuales, en aminoácidos, ácidos grasos, entre otros, para que de esta manera puedan integrarse directamente a las células, ya que es de recordar que todo organismo vivo proviene directamente de la actividad celular. Así también tenemos otro proceso que está relacionado a la reproducción. Como todos sabemos, el mecanismo en el cual una población de individuos biológicos se mantiene y persiste en el tiempo es por medio de la reproducción. ¿Y cómo podemos definir este proceso? Como el mecanismo en el cual se crea un nuevo ser o así también se formula lo que es la producción de un nuevo conjunto de células. Como todos sabemos, existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y sexual. En el caso de la reproducción asexual, un individuo es el que produce los dos gametos, masculino y femenino, para poder dar como resultante la creación de una copia genéticamente idéntica al progenitor. Como por ejemplo, en el caso de los hongos, su forma de reproducirse es por medio de esporas. Dispersan lo que es sus esporas y de esa forma se crean los nuevos individuos de su especie. Así también tenemos en el caso de la reproducción sexual, el cual es necesario la presencia de dos individuos que aportan un gameto masculino y un gameto femenino respectivamente. En general es un óvulo y un espermatozoide. Se encuentran ambos individuos, está el proceso del apareamiento y da como resultante la creación de un conjunto de células que dan evolución al cigoto y después comienzan las etapas embrionarias respectivamente. Como vemos en la imagen, tenemos el caso de las libélulas, las cuales están en un proceso de apareamiento, se depositan lo que son las células reproductivas, hasta luego, en el caso de la hembra, tiene la función de depositar los huevecillos dentro del agua. Y de esta forma podemos comprender la reproducción como un mecanismo importante para todos los seres vivos. Si deja de ser un individuo de una comunidad biológica este proceso, automáticamente la selección natural lo va a dejar de lado, porque por medio de la reproducción es como una especie en particular o una línea genética puede persistir y perdurar en el tiempo. Ahora bien, ¿qué ejemplos me pueden plantear de reproducción asexual o asimismo reproducción sexual que conozcan? De los que estamos en línea participando, si me comentan por favor. ¿Qué ejemplos conocemos en los cuales intervenga un proceso de reproducción sexual o asexual? ¿Sí? ¿Qué ejemplos me pueden plantear? Como reproducción asexual podría ser la célula. Muy bien, excelente. Tenemos lo que es un proceso de reproducción
por bipartición y sexual. ¿Qué otro ejemplo me pueden plantear? Que conozcan de algún animal, de una especie de insectos u otro referente a las comunidades biológicas. También podría ser como de la reproducción sexual, los organismos unicelulares. Muy bien, excelente. Tenemos otro ejemplo de reproducción sexual referente a los organismos. Células y organismos unicelulares se basan con ese mismo proceso. De asexual, ¿cuáles me pueden plantear que conozca? La estrella de... Excelente, Herbert. Tenemos lo que es la estrella de mar. En el caso de la estrella de mar, esta separa una parte de su extremidad y a partir de esa partición, literalmente de lo que es el cuerpo, la morfología de la estrella de mar, se crea lo que es un nuevo individuo. Un ejemplo más de quienes no hemos participado aún, Marcela, Mónica y Acosta, de reproducción asexual que me puedan plantear. Profe, de reproducción asexual podría ser la bipartición. Muy bien, en el caso de las células, hay cierto grupo de células que realizan ese proceso, en el cual a partir de lo que es una célula, se reproducen más células y da como resultante ya la formación de tejido. Nosotros, los seres humanos, nos dirigimos mucho por ese proceso. A partir de la fase de las células, de la bipartición, se crea lo que es el cigoto, que va antes de lo que es el feto, ya en el proceso embriológico. Bueno, otro ejemplo más para abonar en el caso de la reproducción asexual y que es bien curioso, es el caballito de mar. De seguro todos hemos escuchado en alguna noticia o en alguna publicación lo que es ese caso. ¿Qué sucede con el caballito de mar? Que él cumple la función de macho y hembra, ya que puede producir lo que son los dos gametos, masculino y femenino, para poder crear el embrión. Y es así como el caballito de mar macho puede dar origen a lo que son nuevos individuos de su especie, los deposita en ciertas áreas del mar, los cuales están más remotos. Sin embargo, tienen muchas crías, pero debido a las condiciones del ambiente, sabemos de que existe la selección natural, sobreviven aquellas que mejor se adapten a su condición de ambiente. Muy bien, excelente. Y vamos a llegar a lo que es al último mecanismo de las funciones biológicas. Este mecanismo es bien curioso e interesante, ya que se llama homeostasis. Y en ese sentido, la homeostasis se descubrió a partir de las ideas de Leonardo da Vinci. No sé si ustedes ya han escuchado de Leonardo da Vinci en alguna película, algún documental, o así también alguna noticia que me puedan compartir. ¿Ya hemos escuchado de Leonardo da Vinci? ¿O de esa imagen que vemos en pantalla? Bueno, de seguro tal vez han escuchado de una película, si no me equivoco, libro que se llama El Código Da Vinci, algo así, muy bien recuerdo. Pues en el caso de Leonardo da Vinci, él fue un pintor y así también un visionario. Da Vinci se obsesionó con el cuerpo humano. Él decía de que el cuerpo humano es lo más perfecto que existe en la naturaleza, a tal punto de que él hizo este dibujo. Este dibujo tiene aproximadamente unos 600 años de permanencia. Vemos claramente lo que es el cuerpo en desnudo del hombre y la mujer unidos a través de un círculo. Y él decía de que nuestros cuerpos están separados en 4 cánon. Y cada canon genera lo que es la perfección del ser humano. Y esta imagen que vemos se llama el Vitruvium. Así lo podemos averiguar en internet y es bastante curioso. Y en el caso de la homeostasis, a partir de esas ideas de Leonardo da Vinci, él planteó de que todos los seres vivos, incluso nosotros, tenemos lo que es un ambiente interno. Y ese ambiente interno posee mecanismos reguladores.
lo cual favorece a que se mantenga constante y estable nuestro organismo. Y cuando nos enfermamos, significa de que se ha perturbado la homeostasis. ¿Y cuáles son esos sistemas de regulación? Tenemos 4 principalmente. Tenemos el primero, que es el sistema de regulación de gases respiratorios, que es el ciclo del carbono, en el cual todos sabemos de que inhalamos oxígeno y carbono, sin embargo, volvemos a expulsar al exhalar lo que es el dióxido de carbono. Si no ocurriera lo que es este proceso y fuera tan afinado, tan perfecto, acumularíamos el dióxido de carbono y daría como resultante nuestra intoxicación. Sin embargo, como les mencionaba, es tan preciso este proceso de que a Leonardo da Vinci le intrigaba si era obra de la naturaleza o así también de la creación divina, ya que son procesos muy finos, muy detallados y ajustados, los cuales hay un proceso irregular, afecta todo el sistema corporal. Así también tenemos la osmorregulación, que es el proceso en el cual el agua se descompone en los electrolitos y se incorporan a las células. Así también tenemos la termorregulación, que esta lo vemos de forma cotidiana. Cuando tenemos calor, ¿qué hace nuestro cuerpo? La sudoración. Expulsa lo que es el líquido, que es salino, y de esa forma genera lo que es una disminución de la temperatura hasta llegar a los 37 grados Celsius, que es el equilibrio térmico de nuestro cuerpo. Y de esa forma vemos la termorregulación. Así también, cuando tenemos frío, ¿cuál es la respuesta de nuestro cuerpo? Temblar. Pues al temblar estamos haciendo de que nuestros músculos se muevan, se agiten, y de esa forma se produce calor. Y claramente vemos de que estos mecanismos son inconscientes, no los controlamos directamente de forma voluntaria, sin embargo están dentro de nosotros y se encuentran también en todos los seres vivos y nos permite sobrevivir. Así también tenemos las rutas metabólicas, lo cual se refiere ya al proceso del anabolismo, que orienta lo que son los nutrientes específicamente a cada órgano. Va a cierto grupo de lo que es nutrientes al hígado, así también al páncreas, y cada órgano tiene lo que es una ruta metabólica específica del proceso del metabolismo. Y de esta forma podemos comprender lo que es la homeostasis como un proceso en el cual dentro de nosotros y de todos los seres vivos se encuentran mecanismos reguladores. Aún es un misterio para la ciencia, no comprendemos del todo cuál es su origen, ya que son procesos bien ajustados, bien perfectos. Sin embargo, a través del Vitruvium de Leonardo da Vinci nos podemos dar un vistazo de lo importante y lo perfecto que es el cuerpo humano. ¿Y cuándo se pierde la homeostasis? Tristemente cuando nos enfermamos. ¿Qué sucede? Nos da fiebre si es una infección, o así también nos sentimos decaídos porque hay una acumulación de CO2, pues todo ello se da a partir de la irregularidad de estos mecanismos. Sin embargo, el ideal o arete que tenían los antiguos era alcanzar lo que era esta perfección por medio de la homeostasis. Muy bien. Vamos a llegar a la parte de la retroalimentación de los aprendizajes, en la cual les voy a pedir de que todas y todas participemos. Tenemos la primera pregunta, nos dice, ¿cuál tipo de reproducción permite que existan diferencias entre los miembros de una misma población? Si me comentan, por favor, podemos habilitar lo que es nuestro micrófono o así también participar en el chat. Reproducción sexual. Muy bien, excelente. Y se me comentan por qué. ¿Por qué este tipo de reproducción? Ya que en el otro, por ejemplo, en la reproducción asexual, en ese, como usted mencionaba de los caballitos de mar, ellos mismos comprenden hacer hombre y mujer para tener a sus crías, por decirlo así. Y en este caso, por esa razón, salen idénticos a ellos. Pero como reproducción sexual, se necesita de diferentes u organismos diferentes, y es por esa razón de que se tienen diferentes características. Excelente, muy bien. Y en efecto, como bien mencionó, cuando hablamos de la variabilidad genética, debemos de hacer la conexión con el tipo de reproducción sexual. ¿Por qué? Porque como muy bien sabemos,
los individuos que van en el proceso de apareamiento aportan lo que son cromosomas. Y la configuración de los cromosomas en cada uno de los individuos es muy única y muy particular. Como por ejemplo, si tenemos hermanos, sabemos de que cada uno, a pesar de que somos hermanos, somos muy únicos, somos muy particulares y específicos. Pues esas características se heredan a través de la configuración de los cromosomas y por tanto cada nuevo individuo que se produce a partir del sistema de reproducción sexual será único. Y habiendo lo que es diversidad biológica, va a favorecer lo que es una mejor adaptación de estos organismos, como también asimismo pasar lo que es el filtro de la selección natural, porque es de recordar que se encuentra presente y es lo que posibilita la permanencia de una especie en particular. Muy bien, ahora vamos a hacer lectura de la segunda pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la importancia del proceso catabólico en el metabolismo de todos los seres vivos? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? Sería porque básicamente el catabolismo es como la función del metabolismo, que como que se encarga de descomponer como las moléculas de los alimentos y las usa como energía. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos un buen aporte en el cual el catabolismo desintegra las moléculas del alimento. ¿Escuchamos un aporte más? Podemos participar en el chat o habilitar nuestro micrófono. ¿Cuál es la importancia de ese proceso catabólico dentro de lo que es el metabolismo en los seres vivos? ¿Un aporte más que puedan mencionar? Yo quiero decir una pequeña cosa, profe. Diga. Bueno, hablando siempre del catabolismo, es verdad, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Aparte de, como ya dijo Rebeca, se vayan disolviendo pues en el alimento, ¿verdad? Aparte que también le da energía química y la convierte en forma útil para las células del organismo del ser vivo, digamos. Y para también dependiendo de la especie, ya sea de la especie de los anfibios, de los mamíferos, de las aves, ya que cada uno tiene su diferente metabolismo conforme a lo que va consumiendo. Excelente, muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Y como muy bien ha mencionado, el proceso catabólico es fundamental para los seres vivos. Si no hay catabolismo, no se va a completar el proceso del anabolismo. Y por tanto, el individuo, el ser biológico, no va a obtener lo que es el nutriente en sus células y por tanto va a morir. Excelente, muy bien. Y vamos a cerrar con la tercera pregunta de cómo se reproduce, o así también, cómo se produce la regulación de la temperatura corporal cuando ésta aumenta en el cuerpo humano. ¿Cómo se produce el sistema de regulación? Cuando aumenta la temperatura en nuestro cuerpo humano. Así como su ejemplo que dijo del frío. Cuando tenemos frío temblamos, entonces sería como una alarma. Muy bien, excelente. Y en el caso contrario del calor, ¿cuál es el sistema de regulación del cuerpo? Profe. Una convulsión. Hablábamos de un proceso que tenía relación con un líquido salino. Con el catabolismo. El catabolismo, muy bien, forma parte del metabolismo, pero en el caso del calor, hablábamos de que cuando teníamos mucho calor, ¿qué hace nuestro cuerpo para bajar la temperatura, para refrescarnos? El sudor. Muy bien, el sudor. Y el sudor es el otro mecanismo. En el caso del frío, vamos a temblar para generar y producir calor, mientras si tenemos un exceso de calor, ¿qué hará nuestro cuerpo para regular? Lo que es el sudor, la sudoración, que es un líquido salino
que favorece lo que es a la disminución de la temperatura. Muy bien, excelentes aportes. Bueno, con ello vamos a cerrar lo que es la sesión virtual, ya que casi estamos al término del tiempo dentro de la plataforma Zoom. Les voy a compartir posteriormente lo que es el documento de la presentación para que vayamos archivando y lo que son los apuntes de clase. Y en el caso del juego, les voy a compartir el enlace y me van a compartir lo que es la captura del puntaje obtenido. Es opcional la participación, pero si lo hacemos, voy a favorecer lo que son puntos adicionales a modo de recuperación de las notas del periodo 3. Así que con ello vamos a dar por cerrada la sesión, agradeciendo siempre su asistencia. Que tengan un excelente día, muchas bendiciones para su familia y espero verlos en una próxima sesión. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Dios, profe. Gracias, profe. Cuídese. Bendiciones. Adiós, profe. Vemos.